Entonces, estamos haciendo esta conversación, este video, para los alumnos del curso de gobernanza en el marco de del convenio de colaboración entre Red Parques con la UCI ELAP, en el marco del proyecto IAPA. En ese sentido, en este primer módulo del curso de gobernanza, estamos viendo, ahora entramos en la semana 3 y vamos a ver algunos acuerdos internacionales que sirven de marco para aterrizar o operativizar principios de la buena gobernanza en áreas protegidas. En ese sentido, estamos abordando, bueno, con los estudiantes ya están revisando algunos de los materiales que hemos compartido sobre estos documentos que son el Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Campesinos, y también estamos abordando en parte el enfoque ecosistémico como un marco conceptual que se desprende o que es ratificado desde el Convenio de Diversidad Biológica. Vamos a conversar un poquito con Paula Bueno sobre esto, agradecerte, Pau, el tiempo y el espacio para colaborar en el curso. Paula es de Colombia, trabaja con temas de áreas protegidas hace más de 15 años en Latinoamérica, en toda la región. Bueno, una enamorada de los mares y los océanos y su conservación también. Para el equipo de WWF Colombia, con temas de incidencia en políticas públicas. Ha trabajado también en el Sistema de Parques Nacionales de Colombia, en el equipo de Asuntos Internacionales y Cooperación como asesora allí, y también en el Programa Global de Áreas Protegidas de UICN, específicamente con temas de gobernanza para áreas protegidas, y también es miembro activa de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, ha participado activamente en varios de los congresos internacionales que la UICN organiza regularmente, como el último CAPLAC, Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas, que fue en Lima en 2019. Entonces, bueno, en el marco de estos elementos, ¿crees que estos acuerdos internacionales permiten aterrizar un poco los principios de la buena gobernanza para áreas que promueve la UICN? ¿Crees que en la región están sirviendo con estos instrumentos de alguna manera para poder avanzar en la buena gobernanza? ¿Hay algunas muestras de eso que te parezca que se están viendo en la región? Muchas gracias, Cristina, y gracias a todos, aunque no los estoy pudiendo ver en este momento, cosa que me encantaría, pero bueno, aquí nos amoldamos. Quiero en primer lugar empezar pues mencionando que el tema de la gobernanza es bastante amplio, sobre todo en términos de cuando hablamos de esa buena gobernanza, llegar a ese concepto y llegar a esa caracterización no es un tema fácil, pero en el sentido de la pregunta que me haces, siempre existen elementos de la buena gobernanza que se van a cumplir en los países, y eso es importante resaltar. No hay una película completa para que podamos decir que se cumple todo, que no se cumple nada, sino que más bien son piezas del rompecabezas que se van juntando y van armando precisamente pues esa foto, que pues puede ser de una manera u otra, tampoco es que sea mala o buena, simplemente tiene unas características. Entonces, partiendo de ese punto, y respecto pues a la temática que estamos hablando, que es básicamente cómo estos instrumentos internacionales, que en su mayoría son jurídicamente vinculantes para los estados que hacen parte del sistema de Naciones Unidas y o los convenios particulares, el caso Convenio de Diversidad Biológica, después de un proceso de firma y ratificación a través de los congresos nacionales, pues efectivamente sí vemos que la región en sus diferentes partes también de ese rompecabezas, pues tienen ciertos avances respecto a un aspecto u otro de manera desigual. Eso tampoco significa que sea malo, simplemente en cada uno de los contextos nacionales que también tienen diferentes fronteras, diferentes idiosincrasias, diferentes composiciones
también étnicas, significa que hay cosas que van a primar frente a otras. Particularmente, por ejemplo, en los países de la región andina o andino-amazónica, por supuesto, toda la puesta en marcha de los asuntos de colaboración y de respeto de los derechos de los pueblos indígenas cobran una relevancia fundamental, no que en otros países no sea así, todos nuestros países también del Cono Sur, los países de Centroamérica tienen gran población indígena, que por supuesto allí también es bien interesante, pero lo ve uno más materializado específicamente en algunos otros convenios regionales, como por ejemplo el caso del Tratado de Cooperación Amazónica. Ese pues es uno de los casos, pero existen muchísimos otros. Entonces, uno simplemente lo que realmente ve aquí es que hay diferentes piezas que entran a jugar de una manera más fuerte en algunas de estas regiones y otras de manera más fuerte en otras regiones. Entonces, considero firmemente que estos convenios de los que estamos aquí hablando han sido base fundamental para el reconocimiento de los derechos, para el reconocimiento de la existencia de esos variados pueblos en todos nuestros países, que además han dado pie para el desarrollo de unas bases legales que también en cada uno de nuestros países tienen unos avances distintos, pero que sin duda cada vez vienen reconociendo más esa relación intrínseca entre cómo el reconocimiento del aporte de cada uno de estos pueblos en la conservación y uso sostenible de la naturaleza es fundamental, y además cuáles son las particularidades que se tienen que tener en cuenta a la hora de una toma de decisión, particularmente relacionada con espacios de conservación o unidades de conservación en los diferentes paisajes. Vemos, por ejemplo, el caso de la política, justamente de la PENATI en Brasil, donde se hace todo un reconocimiento en particular respecto pues, del manejo de la biodiversidad, donde todos estos convenios pues, también están reconocidos. Hay países como el mío, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el que se reconoce la misma constitución una jurisdicción indígena. No es la misma suerte que corren otros pueblos o etnias. Sin embargo, pues son avances distintivos en el caso de Guatemala, en el caso de México, algunos de los pueblos de guaraníes, etcétera, que tienen su propio reconocimiento. En el caso de Ecuador, donde vemos la naturaleza también allí marcada como sujeto de derecho de la Constitución, Bolivia también con todo el reconocimiento desde el Estado plurinacional, ¿no?, que marca esta hermosa patria. Entonces, los convenios sí realmente han tenido, uno ve que a lo largo del tiempo, una incidencia respecto de ese reconocimiento, de cómo se construyen los diferentes sistemas basados también en la existencia de esa diferenciación de los pueblos. Sin embargo, eso no significa que no haya camino por recorrer, particularmente ya en la implementación de esos instrumentos. Tampoco es un asunto fácil cuando se trata de distintas políticas públicas, políticas de Estado, políticas de gobierno, que en su momento también tienen que llegar a equilibrar muchas otras variables, ¿no? Sin embargo, pues respecto del asunto de los derechos, aunque falta mucho camino por recorrer, no solo en términos de esa implementación, ese reconocimiento, sino de su defensa, sí realmente podríamos decir, o es tal vez el concepto que yo podría emitir, y es que han sido completamente fundamentales para ponernos en una sola línea de empezar a trabajar en ese reconocimiento, pero también esa instrumentalización o reglamentación a nivel nacional que nos permita vernos reflejados en un estándar de ese reconocimiento de derechos, y que por supuesto tienen toda una lógica detrás de por qué están vinculados con la gobernanza de los recursos naturales, la gobernanza en este caso de las áreas protegidas, y cómo ese reconocimiento y esa instrumentalización pues son un vehículo para lograr eso que estamos aquí llamando una buena gobernanza. Paula, muchas gracias por el pantallazo en general, definitivamente interesante ver desde tu óptica, digamos, que sí hay un avance en tema de derechos y que los acuerdos están teniendo un impacto en las
políticas públicas a nivel de los distintos de la región, por supuesto con sus variantes en cada caso. Por ahí sí, te pediría si en 1 o 2 minutitos podrías explicar, la mayoría de los participantes del curso no vienen desde el área legal o las ciencias políticas, pero sí explicar brevemente cómo estos acuerdos internacionales pasan a formar parte del marco normativo, del marco legal de los países en términos de cuando se ratifican los convenios o cuando los países son signatarios de los mismos o son parte del sistema de Naciones Unidas. Y brevemente podrías explicar eso para que quede claro para todos, por qué la importancia de estos acuerdos a nivel internacional, cómo se anclan en cada uno de los países. Muy bien, y eso es muy importante entenderlo siempre porque los acuerdos internacionales no sobreviven solo por haberse creado y porque existan justamente en el marco internacional. Primero, para que se vuelvan acuerdos, pues tienen que ser acordados por las partes de un sistema en particular. En el caso, por ejemplo, del convenio de diversidad biológica, si se van a hacer pues diferentes, se van a tomar decisiones que después van a dar pie para diferentes acuerdos, los estados tienen que estar de acuerdo en que van a adoptar ese convenio y eso se hace a través precisamente del sistema de Naciones Unidas. Luego, todos los estados, cada uno de los que desee ratificar el convenio X o Y, tiene que depositar ese instrumento, eso se llama así, es depositar el instrumento, y tiene que proceder con un proceso para la ratificación del instrumento. Entonces, puede que exista a nivel general, por eso vemos que muchas veces los convenios se firman en un año, pero entran en vigor en nuestro país en particular luego de un tiempo. ¿Por qué? Porque tienen que pasar, pues obviamente eso depende ya de las leyes de cada país, pero tienen que pasar por un proceso de ratificación. Típicamente ese proceso de ratificación va a los congresos o las asambleas, ¿verdad? Es decir, tienen que pasar por el legislativo, no solo por las cabezas de gobierno, sino que tienen que ir por esa parte legislativa para que entonces ese acuerdo pueda ser ratificado y entre en vigor a través de una ley nacional o de un decreto o del acto jurídico que cada país, digamos, tenga para ello. Pero típicamente ese es el proceso, de modo que un convenio sale o nace a la vida jurídica, pero también internacional, pero también tiene que nacer a la vida jurídica en el marco legal y jurídico de cada uno de los países de esa manera. Hay convenios que incluso muchos países han acordado adoptar, pero a la final no lo hacen porque no se ratifica el instrumento mediante este procedimiento jurídico legislativo. Perfecto, muchas gracias. Para que quede claro por qué la importancia del proceso internacional, pero después de que cada país ancle a su marco normativo el instrumento y bueno, la operativización de los mismos es otro desafío, ¿no? Ahora pasando a uno de los instrumentos, uno de los acuerdos, que es el convenio 169 de la OIT. El convenio marca la consulta libre, previa e informada, ¿no? El CLIP que se suele decir. Entonces, en algunos de los países se usa un poco más este mecanismo, en otros aún no se aplica mucho en procesos de gestión de áreas protegidas. ¿Cómo ves vos, o si nos podrías comentar qué barreras identificás para la aplicación de este mecanismo de la consulta libre, previa e informada en procesos de creación o gestión de áreas protegidas? Muchas gracias. Bueno, lo primero es decir que ese concepto tiene varias piezas, ¿no? Estamos hablando de consulta, estamos hablando de que esa consulta sea previa a el hecho o la decisión que se tome. Estamos hablando de que sea libre, es decir, que no sea coaccionada o influida por nadie del exterior, y por supuesto que sea informada, que cuente con todos los elementos para que una vez se tome esa decisión por parte de quienes son consultados, realmente lo hagan sobre la base de una información completa. Entonces, la primera barrera realmente es el cumplimiento mismo del concepto en su totalidad,
Muchas veces tú tienes una consulta que es informada, pero no es previa. Muchas veces tienes una consulta que es libre, pero no es informada. Muchas veces incluso esa consulta previa simplemente se trata de una socialización y se le llama consulta. Entonces, también es cómo interpretas tú jurídicamente en cada uno de tus países, pese a que obviamente este concepto pues es universal, y el mecanismo es universal, la aplicación, ¿no? Entonces esa realmente es la primera barrera que tiene. Ahí sí, sí me gustaría si pudieras detenerte en esta diferencia entre consulta y socialización, ¿no? No sé si para todos los estudiantes Vale, quedaría claro, pero es un punto central que muchas veces vemos en estos procesos, me parece. correcto. Entonces eso, lo primero es entender pues como las partes de esa consulta previa, libre e informada, pero segundo también realmente qué es lo que significa consultar previamente, libremente e informadamente. Entonces, no se trata simplemente de hacer lo que típicamente se hacía antes, que era pues sentar al grupo interesado, ¿no? Al grupo que potencialmente se podría ver afectado, porque pues principalmente esa es la idea de hacer la consulta, y es ver que cierto pueblo, cierta comunidad, incluso cierto municipio, no se vea fuertemente afectado por una decisión X o Y, típicamente los casos de los proyectos, pero lo que nos convoca hoy en día es frente a la declaratoria de áreas protegidas, pues eso también, qué efectos puede tener sobre esos pueblos y qué planes de mitigación o de acción conjunta se deben establecer. Entonces no se trata solo de generar una consulta de, bueno, ¿usted qué opina o qué le parece? Y de pronto en términos de ver que hay una afectación o no entender, muchas veces lo que sucede es que no se entiende cuáles son los impactos de esa generación de esa área protegida. Decir, bueno, yo ya hice la consulta, pero realmente no voy a tomar en cuenta lo que se está diciendo. Eso en realidad es lo que sucede en casi todos lados. Ya hay algunos países que tienen por ley establecida esa consulta. En casi todos hace falta realmente el tema del libre, ¿no? Lo cual es bastante, es un conflicto que le genera a uno, porque puede que sea una consulta previa, pero no necesariamente esa consulta tiene que resultar positiva o aprobada por parte de todas las comunidades que pueden verse afectadas entonces por ese proyecto que se quiere establecer o esa gestión o esa área protegida que se quiere establecer. Entonces, eso sí es bien importante allí en términos de decir, bueno, sí existe el mecanismo legal, porque en casi todos los países existe, pero no se aplica completamente, ¿no? En términos de las 4 partes de lo que veíamos de la consulta. Y otra cosa es, realmente no es instrumental para la toma de decisión. Puedo que yo haga la consulta para surtir un procedimiento, es decir, para decir, yo la hice, pero no necesariamente es tomado en cuenta aquello que se obtiene de esa consulta en términos ya de hacer un instrumento como un plan de manejo. Esa es la realidad. Creo que también has Ahí mejorado. quizás ¿Sí? Dime. vemos como una barrera en términos de la efectividad del instrumento, ¿no? O sea, se aplica, pero no es vinculante o no se toma en cuenta realmente a la hora de tomar decisiones, sea para declarar un área, para ampliar, para zonificar o para hacer un plan de manejo en el área Exacto. protegida. Entonces, los desafíos, entiendo, son muchos, ¿no? Desde la lógica de barreras que estábamos pensando, ¿no? Sin embargo, sí creo que ha habido también una evolución. No es lo mismo aunque este convenio existe desde hace mucho tiempo, no es lo mismo la declaratoria de un área protegida que se hizo en los años 70 de lo que existe hoy en día. También en términos, por ejemplo, de justamente revisar los procedimientos desde las entidades del Estado. Eso pues antes era mucho más de escritorio, no existía la información que hoy existe, no existía el acercamiento que hoy existe con cada una de estas personas a las que se les debe hacer la consulta. Y además, tristemente hay que reconocerlo, tampoco esas personas o esas comunidades tenían incluso total conciencia de los derechos
que tenían en términos de ser consultadas para poder tener pues cierto proyecto en sus territorios. Eso ha cambiado fundamental y radicalmente a hoy en día. Sin embargo, a la final, lo que sí se debe tener que revisar, ese reto que tú mencionas, que sigue existiendo, es cómo hacemos para que esa consulta sea efectiva, cómo hacemos para que esa consulta y el resultado de esa consulta se traslade a un plan de acción, se ponga de manifiesto en un plan de manejo. Eso es bien importante, ¿no? Y es pues tal vez en lo que hay que venir trabajando en los siguientes años. Ok, sí, definitivamente hay un desafío fuerte ahí. Creo que hay como distintos gradientes en cuánto se aplica la consulta informada previa en los distintos países. Me parece que hay como muy buenos ejemplos en la región, quizás Colombia o Perú tienen como más avances en algunos sentidos y en otros países están más a la cola en esos procesos, sobre todo en el abordaje con pueblos indígenas. Para la creación de protegidas o ampliación o procesos de planificación. Gracias, Paula. Entonces, vamos a la otra pregunta, es sobre el acuerdo de Escazú, que ha entrado en vigencia recientemente. Existen algunos otros acuerdos previos que abordan algunos de los temas que el acuerdo de Escazú aborda, pero la pregunta sería si identificas o te parece que hay algún aporte diferenciador de este convenio vinculado a temas de gobernanza en áreas protegidas. Si te parece que trae algo nuevo para aportar a la región la entrada en vigencia de este acuerdo de Escazú. Definitivamente. Y bueno, volvemos a un poco lo que estábamos hablando ahorita, de una cosa es que entre en vigencia y otra cosa es que sea ratificado y en últimas reconocido jurídicamente por los países, que es el ejemplo triste de algunos de ellos, particularmente para nosotros aquí en Colombia esta semana, la semana pasada, tiempo en el que el Congreso hundió el proyecto de la aprobación del acuerdo. Hay otros casos felices, como el de tu país, Argentina, México, ¿no? Donde precisamente se hace ese reconocimiento. Y es una excelente pregunta también la que nos planteas aquí, porque si bien muchos de los acuerdos en general, incluso el tratado de tratados, están siempre señalándonos la importancia de tener acceso transparente a la información, a la participación y pues en términos de justicia, lo que trae este acuerdo, que sí es muy claro, sobre todo en términos de la toma de decisiones, es cómo hacemos para que esa toma de decisiones sea transparente, sea participativa, si es que no estamos pudiendo sobrevivir como defensores de la naturaleza. Entonces, el derecho a ser defendidos, el derecho pues básico a la vida, en términos también de poder hacer un trabajo de defensa de la naturaleza, es absolutamente fundamental. Y por supuesto, no socava la soberanía de los países, teniendo en cuenta que son los propios países los que van a ratificar el acuerdo, los que van a implementar también e instrumentalizar ese reconocimiento y esa defensa de la vida de esos defensores ambientales. De modo que el acuerdo pues realmente tiene un potencial allí muy grande precisamente para que una vez se vuelva ley, también pueda ser ese estandarte, ese referente para poder generar pues unos mecanismos de defensa que tienen mucho que ver también con todo el tema de justicia, porque obviamente todo eso está vinculado y eso hace parte de la buena gobernanza, ¿no? Y vuelvo y digo, no podemos tener quien tome las decisiones si se erradican las personas que toman las decisiones, ¿no? Ya estamos en un momento donde sabemos que el hombre no es el centro, por supuesto, todas las decisiones del socioecosistema, pero pues sí es una parte fundamental, ¿no? Porque aquí estamos hablando de unidades de conservación, que son medidas que estamos tomando bajo un sistema de manejo y de política, etcétera, que nos hemos nosotros acordado entre los humanos. Y si esos humanos no podemos garantizar la vida de los otros humanos, es absolutamente imposible que exista buena gobernanza sin nosotros poder garantizar entonces nuestra existencia. Ese es un tratado fundamental, vuelvo y digo, para poder garantizar que la buena gobernanza, sobre todo en esos aspectos de información, de transparencia, de rendición de cuentas, pues sea operativa, sea efectiva.
Sin embargo, sí realmente hace falta mucho por todavía trabajar con esos países que no están teniendo en cuenta el tratado en términos digamos, verlo como algo que nos puede ayudar a seguir trabajando en que los territorios sean también funcionales en términos del desarrollo y que se deje de ver precisamente más como una piedra en el zapato frente a tal vez intereses que por supuesto sobrepasan toda la gestión de las áreas protegidas y de los sistemas de áreas protegidas, pero pues que tenemos que ver cómo mediar esto en términos de las políticas públicas. Entonces es un acuerdo súper necesario, una iniciativa que por supuesto tenía que salir de esta región, es decir, si no hubiera salido de aquí, muy seguramente no hubiera salido de ninguna otra. Pero para concluir a la pregunta que nos haces en términos de la gobernanza, pues lo es todo. Ratifica muchos de los elementos de la buena gobernanza, nos ayuda también a implementar esas otras generalidades que muchas veces conversamos cuando hablamos de una buena gobernanza de áreas protegidas y lo pone en función no solo de la conservación de los territorios, sino de cómo estos tienen también esa función frente al desarrollo sostenible, frente a conservar los conocimientos tradicionales de las comunidades y demás necesidades que por supuesto hoy son realidades que tienen los territorios que no solo están en función de la conservación de la naturaleza. Entonces, eso. Vale, muchísimas gracias. No sabía el detalle de lo de Colombia, ojalá que puedan volver a retomar el tema y ratificarlo. Y bueno, también en los países en donde ya se ha ratificado que la implementación pueda realmente generar un cambio y hacer la diferencia a la que apunta desde su creación el acuerdo. Ojalá que caminemos en ese sentido porque falta mucho por democratizar el acceso a la información, garantizar derechos y poder discutir más entre todos cómo queremos que esos ecosistemas o socioecosistemas sean gestionados, ¿no? Grandes desafíos nos quedan. Bueno, a Paula le quedan unos minutitos ahí nomás, nos quedaban un par de preguntas, pero como ella tiene que salir para otro compromiso, te propongo, Pau, que cerremos con estos minutitos que nos quedan hasta las 5 horas de Argentina, con la pregunta sobre la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Campesinos, para tener por lo menos un paneíto ahí de algunos de los acuerdos. Es un tema súper amplio, todo este de acuerdos internacionales y imposible abordarlo exhaustivamente en este video, pero sí queríamos ilustrar un poco para ustedes, para todos los estudiantes, algunos de ellos y que Paula pudiera compartir un poco su mirada de la región. Entonces, esta última pregunta sería sobre la Declaración de Derechos Campesinos de Naciones Unidas, que aporta algunos derechos, esta declaración que en algunas legislaciones de los países no están vigentes, pero al parecer no tendría la fuerza del convenio 169 de la OIT, esta Declaración de Derechos Campesinos. ¿Crees vos que esta declaración es suficiente para darles a los campesinos una base de derechos adecuados? ¿O si las áreas protegidas en sus desafíos cotidianos de gestión podrían hacer algo más para reconocer los derechos de estos colectivos, entendiendo que estos comunidades campesinas no necesariamente son indígenas o no se autodefinen como indígenas, bueno, en algunos casos sí tienen como ambas identidades, ¿no? O sea, una identidad indígena que a su vez tienen un abordaje de vínculo con la tierra desde el campesinado, ahí empiezan algunas complejidades. Correcto, y mira, aquí hay un par de cosas que me gustaría enfatizar, y es, no se trata tal vez solo que no tenga la misma fuerza que el convenio 169 o que otros convenios que pasan por ese proceso de ratificación que hemos hablado, pero es una declaración de las Naciones Unidas. Los estados, la gran mayoría de los estados hacemos parte del sistema de Naciones Unidas. Por lo tanto, las declaraciones que se sacan en el seno de Naciones Unidas a través de los consejos, pues también tienen esa fuerza de ley, ¿no? Entonces, deben ser cumplidas. Lo que es distinto un poco es las implicaciones en términos de los compromisos, ¿no? Pues si tenemos un plan de acción, si tenemos precisamente una legislación, que es lo que implementa el convenio,
en términos de las declaraciones, aunque son o sea, son vinculantes, son obligatorias para los estados, es decir, tú tampoco puedes ir en contra de esa declaración porque estarías pues realmente finalmente yendo en contra de lo que tú mismo te has comprometido. Pero sí es distinto porque no tienes necesariamente una ley al interior de tu país. Entonces, eso por una parte. Segundo, todo el tema de derechos campesinos, también como lo mencionabas ahorita, está fuertemente vinculado con el uso de la tierra. Y esto también, ¿qué significa entonces? El reconocimiento de unos derechos de propiedad de la tierra. Propiedad, tenencia, uso, todo lo que tenga que ver con cómo haces ese ejercicio sobre la tierra. Hablábamos también hace un ratito que desafortunadamente no todos los grupos que precisamente tienen un dominio sobre diferentes territorios tienen el mismo reconocimiento a nivel de instrumentos legales o de declaraciones con recomendaciones y responsabilidades claras como esta declaración. Sin embargo, precisamente el hecho de que esté reconocido tal cual están reconocidos los derechos humanos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues da, por supuesto, un giro fundamental para que esos derechos asociados al uso y tenencia de la tierra por parte de campesinos se vuelva cada vez más fuerte, ¿no? También en el marco de todos los instrumentos que tienen los estados para hacer ese reconocimiento y efectivo goce de los derechos por parte de la población. Entonces, hacía falta, es decir, hacía falta de hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, históricamente, nuestros campesinos en todos nuestros países son quienes ejercen no solo un derecho para utilización, sino realmente la red de vida en los territorios que típicamente no son centros urbanos y que por supuesto es lo que muchas veces nos lleva a que tengamos éxito también, por ejemplo, en términos de la seguridad alimentaria, pero en muchos casos también los conflictos que se derivan por el uso y el goce de esos derechos en esas tierras. Entonces, este instrumento lo que nos va a llevar también es a poder reglamentar y a poder ver en términos de esos diferentes planes que hacemos para instrumentalizar el reconocimiento de los derechos, pues un soporte muchísimo más fuerte de lo que veníamos teniendo ahora. No sé si es suficiente, esa es una pregunta que tal vez nos la va a dar el tiempo, yo creo que es imposible en este momento medirla en términos de suficiencia, pero sin duda es un avance fundamental para poderle entonces dar ese mismo peso que otros orígenes étnicos o tradicionales de los diferentes grupos pues, que habitan nuestro planeta y nuestra región, claro. Bueno, sí, interesante, era como una deuda pendiente y es real que falta tiempo para ver cómo se aterriza, se operativiza y bueno, se puede avanzar en este sentido, porque había más avances en términos de derechos de pueblos indígenas, pero era como una deuda pendiente también el tema de campesinado, ¿no? Que siempre han estado en lucha y bueno, ahí en el frente de batalla en los territorios también. Paula, estamos con el tiempo súper justo, no me queda más que agradecerte muchísimo de todo corazón, hacerte un huequito en la agenda para charlar un ratito sobre esto. Creo que este video que vamos a subir en la plataforma de la ELAB va a ser súper valioso para todos y todas los participantes del curso. Y bueno, muchas gracias, ya tengamos oportunidad de seguir conversando de estos temas tan interesantes, tan profundos y tan relevantes para la conservación y para la gestión de las áreas protegidas en particular. Así que, sin más, te despido por acá y después seguimos vía chat coordinando lo logístico que nos quede pendiente de esto. Muchísimas gracias por hacerte este espacio. Gracias a ustedes, que a pesar que siempre estamos todos corriendo, pero también súper a la orden a que, como dices, podamos seguir conversando y este es solo como un pincelacito, yo creo, de cómo podemos ver o aproximarnos a la óptica de la política internacional y su importancia para que en la vida real, ¿no? En la aplicación real de nuestros territorios,
pues esos mecanismos contribuyan para la buena gobernanza y gestión de las áreas protegidas. Entonces, un abrazo para todos y por aquí atenta a lo que siga, que les vaya súper bien en el curso. Es una envidia estos cursos, no poderlos tomar todos y estar todo el tiempo. Pero uno quiere hacerlo todo. Yo me quedé con ganas de turismo también, de gestión efectiva, pero no dan los tiempos. No da la vida. Entonces, pero bueno, ánimo, porque nada más este grupo de gobernanza tiene una responsabilidad muy linda y muy grande para poder hacer que las áreas protegidas sean un mecanismo efectivo y que sean apropiadas y queridas por estos grupos de los que estamos hablando hoy, que son los que están en la primera línea.